Ella siempre ha admirado y respetado a su hermana mayor. Ella siempre ha sido mi modelo a seguir. Es muy activa y sufre y paga un precio en su deber. Ella busca la verdad y, sin duda, será salvada. Pero un día se entera de que la iglesia ha puesto a su hermana en aislamiento para reflexionar. No puedo creer que eso sea verdad. ¿Todo lo bueno que hizo en el pasado fue una ilusión? ¿Cómo se debería discernir a la gente? ¿Cómo abordamos que la gente se gaste y pague un precio según la verdad? Un día de marzo de este año, oí que la iglesia había aislado a mi hermana para reflexionar. Se me paró el corazón. No podía creer lo que escuchaba. Desde que creo en Dios, mi hermana mayor ha sido mi modelo a seguir, y la admiraba y respetaba. Sabía que creía en Dios y buscaba la verdad, y que sería salvada. Que la enviaran a aislamiento fue una gran sorpresa para mí. ¿Cómo era posible? Ella predicaba bien el evangelio. Desde que creyó, convirtió a muchas personas, y era capaz de sufrir y pagar un precio. Además, si se necesitaba algo para la iglesia, ella lo hacía proactivamente y nunca se negaba. Cumplía con su deber día y noche y era muy activa. También me decía que orase más y me acercase a Dios. Y observé que ella practicaba así. Lo primero que hacía por la mañana era orar a Dios. Escuchaba himnos cuando tenía tiempo y antes de dormir escuchaba la palabra de Dios. ¿Realmente buscaba la verdad? ¿Cómo podían haberla aislado? ¿El líder había cometido un error? Seguí pensando, si alguien tan entusiasta no es apto a los ojos de Dios, entonces no tengo esperanza de que Dios me salve. Dios te exige cumplir el deber con tu corazón, tu mente y tus fuerzas, y yo no lo he hecho. ¿Me enviarán a aislamiento para reflexionar también? Y si esto ocurriera, ¿cómo abordaría el asunto? ¿Podría seguir creyendo en Dios? Cuanto más lo pensaba, más me inquietaba. Como si un sentido de crisis me inundara. Siempre sentía que un día sería descartada. También estaba muy triste en ese entonces, en guardia contra Dios, cansada de mi deber, y no compartía en las reuniones. Debe haber alguna razón por la que la aislaron. La iglesia no le haría mal. Sí, también pensé de esa manera. Así que después le pregunté a alguien acerca de mi hermana. ¿Y por qué la aislaron? Predicaba sin principios y era arbitraria. Le predicaba a gente de mala humanidad y otros no creían en Dios, solo eran aprovechados. Ella no respetaba los principios. Los hermanos la advirtieron y la ayudaron muchas veces, pero se negó a aceptarlo. También les discutía. La gente vino a mí, ¿por qué no iba a predicarles? A veces parecía aceptar las cosas, pero aún así no seguía los principios y seguía haciéndolo a su manera, causando perturbación en la obra del evangelio. Cuando sucedía algo, no aprendía lecciones, siempre discutía y difundía negatividad y nociones. Una vez, en una reunión de nuevos fieles, ella dijo: para cumplir mi deber dejé a mi familia, pagué un precio y sufrí. Pero en mi vida aún hay dificultades. ¿Por qué Dios no me muestra gracia? Algunos nuevos fieles, tras escuchar esto, se quejaron de Dios con ella. Eso ya es muy grave. Sí. Al no tener principios y ser imprudente en su predicación, difundió negatividad y nociones, y eso perturbó la obra de la iglesia. No se arrepintió y la aislaron para reflexionar. ¿Y qué pensaste al oír eso? Me sorprendió saber acerca de su comportamiento. No podía creer que fuese verdad. Todo lo bueno que yo había visto que ella hacía era un espejismo. Después leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice:
Algunas personas dicen, ¿acaso se evidencia la búsqueda de la verdad si uno come y bebe de las palabras de Dios y comunica sobre la verdad a diario, y si es capaz de cumplir con su deber con normalidad? Se evidencia esta búsqueda si uno hace todo lo que la casa de Dios dispone y nunca causa una perturbación o interrupción, y aunque haya veces que viole los principios de la verdad, ¿no lo hace conscientemente o a propósito? Esta es una buena pregunta. Ese pensamiento está en la mente de la mayoría de las personas. En primer lugar, hay que entender si alguien sería capaz de alcanzar una comprensión de la verdad y de obtenerla adhiriéndose constantemente a tal práctica. ¿Podría? ¿Qué decís? Tal práctica es correcta, pero se parece más a un ritual religioso. Se trata de seguir reglas. No puede conducir a la comprensión de la verdad ni a la obtención de la misma. Entonces, ¿de qué tipo de comportamientos se trata en realidad? Son una especie de comportamientos superficialmente buenos. Me gusta esa respuesta. Son simplemente comportamientos buenos que surgen de un fundamento de la conciencia y la razón de uno, como consecuencia de haber tenido una educación positiva. Pero no son más que buenos comportamientos y están lejos de ser una búsqueda de la verdad. ¿Cuál es, entonces, la causa fundamental que subyace a estos comportamientos? ¿Qué es lo que los origina? Surgen de la conciencia y la razón del hombre, de su perspectiva moral, de sus sentimientos favorables hacia la creencia en Dios y de su autocontrol. Si bien son buenos comportamientos, no tienen ninguna relación con la verdad. No son de ninguna manera la misma cosa. Un buen comportamiento no es lo mismo que practicar la verdad. Y alguien que se comporta bien no es necesariamente aprobado por Dios. La buena conducta y la práctica de la verdad son dos cosas diferentes y no tienen ninguna relación entre sí. Practicar la verdad es una exigencia de Dios y está totalmente de acuerdo con su voluntad. El buen comportamiento procede de la voluntad del hombre y conlleva sus intenciones y motivos. Es algo que el hombre considera bueno. Aunque el buen comportamiento no es una mala acción, es contrario a los principios de la verdad y no tiene nada que ver con ella. El buen comportamiento no tiene ninguna relación con la verdad. Sea cual sea la forma en que es bueno o cómo concuerda con las nociones e imaginaciones del hombre, así que cualquier medida de buen comportamiento no contará con la aprobación de Dios. Puesto que el buen comportamiento se define como tal, entonces, obviamente, no implica la práctica de la verdad. Estos comportamientos provienen de los esfuerzos subjetivos del hombre, de sus nociones, de sus preferencias y de su voluntad. No son manifestaciones del arrepentimiento que surge del verdadero autoconocimiento del hombre por haber aceptado la verdad y el juicio y el castigo de las palabras de Dios, ni son comportamientos o acciones de la práctica de la verdad que surgen al intentar someterse a Dios. ¿Lo entiendes? Es decir, que estos comportamientos no implican de ninguna manera un cambio en el carácter de uno o en lo que resulta de sufrir el juicio y el castigo de las palabras de Dios, o el verdadero arrepentimiento que surge de alguien que ha llegado a conocer su propio carácter corrupto. Ciertamente, no implica la verdadera sumisión del hombre a Dios y a la verdad, y todavía menos un corazón de reverencia y amor a Dios. El buen comportamiento no tiene nada que ver con estas cosas. Es simplemente algo que viene del hombre y que el hombre percibe como bueno. Sin embargo, hay muchas personas que ven estos buenos comportamientos como una señal de la práctica de la verdad.
Esto es un grave error. Una visión y comprensión absurda y falaz. Estos buenos comportamientos no son más que una representación del ceremonial religioso, una forma de actuar por inercia. No tienen la menor relación con la práctica de la verdad. Puede que Dios no los condene de forma rotunda, pero no los aprueba. De eso puedes estar seguro. Amén. Amén. De la palabra de Dios aprendí que no porque alguien abandone, se gaste, sufra, pague un precio y haga buenas acciones, significa que busque la verdad y practique la verdad. Eso no implica un cambio de carácter. Son meras prácticas basadas en el esfuerzo, las nociones y preferencias de la gente. Sí. Yo solo veía a mi hermana leyendo las palabras de Dios, orando siempre, sufriendo y pagando un precio en su deber. Pero no veía los motivos por los que sufría y se gastaba, ni si había cambiado o si había logrado buenos resultados con su deber. Según mi propia imaginación pensaba que creía en Dios y buscaba la verdad sinceramente. Era tan necia. Por fuera parecía estar ocupada con su deber todos los días y que hacía todo lo que la iglesia disponía, pero cumplía su deber sin principios, era arrogante y actuaba arbitrariamente. Los hermanos le advirtieron y la ayudaron muchas veces, pero no aceptó estas cosas en absoluto ni hizo introspección. Propagó nociones en la iglesia y perturbó la vida de la iglesia. ¿Acaso era eso cumplir su deber? Eso era claramente hacer el mal. Sí. Antes, como no entendía la verdad ni podía discernir, la consideraba un modelo a seguir. Al aplicar la palabra de Dios, vi que su aparente esfuerzo, el abandonarse y gastarse, eran como mucho un buen comportamiento. No tenía nada que ver con practicar la verdad. Cierto. Tenía años de fe, pero no practicaba la verdad. Difundía ideas negativas y perturbaba la obra de la iglesia. No buscaba ni aceptaba la verdad en lo más mínimo. Sí. La verdad revela a la gente. Para evaluar si alguien busca la verdad, la clave es observar su actitud hacia ella. Si busca y practica la verdad cuando suceden las cosas y si teme a Dios. Esta es la clave para discernir a la gente. Sí. Más tarde leí más de las palabras de Dios y entendí acerca de su carácter y esencia, de estar harta de la verdad. Dios dice, el hartazgo de la verdad no solo se manifiesta como aversión cuando uno la oye, también incluye la falta de voluntad para practicarla. A la hora de practicar la verdad, alguien así se retrae, y la verdad no tiene nada que ver con él. Cuando algunas personas comunican en las reuniones se ven animadas. Hacen declaraciones altisonantes y repiten doctrinas para engañar y ganarse a los demás. Eso les hace quedar bien y sentirse bien. Por eso continúan hablando sin parar. Y luego están los que se pasan ocupados todo el día con asuntos de fe, leyendo palabras de Dios, orando, escuchando himnos, como si no pudieran estar lejos de Dios ni un momento. Están ocupados de sol a sol en el deber. Entonces, ¿ellos aman realmente la verdad? ¿No tienen un carácter de hartazgo hacia ella? ¿Cuándo puede uno ver el verdadero estado de estas personas? Al momento de practicar la verdad, se apartan de ella. Y cuando deben ser tratados y podados, no están dispuestos a aceptarlo. ¿Será que no entienden lo que oyen o no entienden la verdad que no quieren aceptarla? Ni lo uno ni lo otro se rigen por su naturaleza, y el problema es de carácter. En sus corazones saben que las palabras de Dios son la verdad y son cosas positivas, que practicar la verdad puede transformar el carácter de uno y llevarlo a satisfacer la voluntad de Dios, pero simplemente no las aceptan ni las practican. Eso es estar harto de la verdad. Amén. Amén. Siempre creí que si alguien se abandonaba, se gastaba y cumplía un deber, buscaba la verdad. Ahora entendía que esta idea no estaba de acuerdo con la verdad. Por mucho que uno parezca sufrir y gastarse,
si nunca acepta ni practica la verdad, cuando suceden cosas, confía en su voluntad y no cumple según los principios. Es una persona que está harta de la verdad. Y no cambiará, por mucho que crea en Dios. Cierto. Al comparar esto con mi hermana, aunque parecía ser piadosa por fuera y leía la palabra de Dios, escuchaba himnos, oraba, sufría y pagaba un precio en su deber, y parecía alguien que creía de verdad en Dios. En realidad, no aceptaba la verdad en absoluto. Constantemente salía del paso y actuaba arbitrariamente. Cuando los hermanos señalaban sus problemas, ella siempre discutía y razonaba con ellos. Nunca hacía introspección. No cambió su carácter tras creer en Dios durante años. Era uno de los incrédulos, hartos de la verdad. Sí. Ella podía esforzarse, sufrir y pagar un precio, pero lo hacía a cambio de la gracia y bendiciones de Dios. Cuando lo dispuesto por Dios no le gustaba, ella se quejaba. Propagaba negatividad y perturbaba a los hermanos. Ella no tenía la menor reverencia hacia Dios. Cuando se gastaba para Dios, negociaba con él y lo engañaba. La gente se fija en la apariencia. Al ver que otros sufren y hacen buenas acciones, suponemos que son buena gente. Pero Dios se fija en los corazones y en la esencia, así como en su actitud hacia la verdad. Si alguien acepta la verdad, y cuando encara la poda y el trato, puede buscar la verdad y hacer introspección, ganar conocimiento y odio de sí mismo, y de verdad arrepentirse, entonces es una persona que busca y ama la verdad, y es alguien a quien Dios salvará. Si la naturaleza de alguien es de hartazgo hacia la verdad y su carácter no cambia tras creer en Dios durante años, aunque por fuera haga buenas acciones, son hipocresía, simulación. Cierto. En su tiempo, los fariseos parecían piadosos e hicieron muchas buenas acciones, pero su naturaleza estaba harta de la verdad y la odiaba. Cuando el Señor Jesús expresó la verdad y obró para salvar a la gente, ésta se resistió y lo condenó. Y al final, lo clavaron en la cruz y a causa de ello, Dios los maldijo y los castigó. Sí. Solo entonces entendí que sin la verdad somos ignorantes, no podemos ver la esencia de la gente y no entendemos qué tipo de personas le gustan a Dios o a cuál salvará. Al saber que mi hermana estaba aislada para reflexionar, no lo entendí. Pensé que el líder no había investigado y era solo un error. Solo al aplicar la palabra de Dios, pude ver que su aislamiento era porque sus acciones no concordaban con los principios y el líder no cometió un error. Cierto. Entonces, sentí un gran alivio. Gracias a Dios. La única manera de ver claramente es según la palabra de Dios. Después, empecé a pensar, cuando me enteré de que mi hermana estaba en aislamiento, aunque sabía qué debía recibir de Dios y que Dios es justo, todavía, sin querer, tenía muchas preocupaciones e inquietudes. Me preocupaba mi poco tiempo de fe y no haber cumplido bien mi deber. ¿Sería descartada y expulsada algún día? Así que comencé a estar en guardia contra Dios. Pero también sabía que tenía lecciones que aprender. Así que oré a Dios para que me guiara para entender su voluntad. En una reunión, leí 2 pasajes de su palabra. Dios dice, si deseáis ser perfeccionados por Dios, debéis aprender cómo experimentar en todas las cosas y ser capaces de obtener esclarecimiento en todo lo que os ocurre. Sea malo o bueno, debe proporcionarte beneficio y no debe volverte negativo. En cualquier caso, debes considerar las cosas desde la perspectiva de Dios y no analizarlas y estudiarlas desde la perspectiva del hombre. Si logras experimentar así, verás que entonces tu corazón se llenará de las cargas de tu vida. Vivirás siempre en la luz del semblante de Dios, sin descarriarte fácilmente en el transcurso de tu práctica. Las personas así tienen un brillante futuro por delante. Yo decido el destino de cada uno, no con base en su edad o antigüedad, o por su cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de
compasión que provoca esa persona, sino en base a si posee la verdad. No hay otra opción más que esta. Debéis daros cuenta de que los que no hacen la voluntad de Dios serán también castigados. Este es un hecho que es inmutable. Por lo tanto, todos los que son castigados reciben castigo por la justicia de Dios y como retribución por sus numerosas acciones malvadas. Amén. Amén. De la palabra de Dios entendí, ante el aislamiento de mi hermana, que su voluntad era que yo aprendiese a discernir, a ver todo según la palabra de Dios, y a entender quién le gusta a Dios y a quién odia. Sí. Pero cuando mi hermana fue aislada para reflexionar, yo tenía malentendidos y dudas, y vivía negativa y débil. Creía que como llevaba poco tiempo creyendo y no había sufrido ni pagado un precio tanto como ella, yo también podría ser descartada. Ahora entendía que Dios no determina tu destino basándose en cuánto tiempo lleves creyendo o cuánto sufras. Sí. Lo hace basándose en si la gente puede ganar la verdad al final y aprender verdaderamente a obedecer y adorar a Dios. Ujú. La verdad es que por muchos años que trabaje, o por mucho que abandone, se gaste y pague un precio, si la persona no gana la verdad y su carácter corrupto no cambia, al final no será salvada. Si hace malas acciones y no se arrepiente, Dios la castigará. Esta es la justicia de Dios. Sí. Pablo trabajó durante muchos años y sufrió mucho. Ganó a mucha gente al predicar y estableció muchas iglesias. Pero su carácter de vida no cambió en lo más mínimo. Se volvió cada vez más arrogante y al final declaró que vivía como Cristo. Y Dios lo condenó y castigó. Cierto. Pablo muestra el clásico ejemplo de que el entusiasmo y el esfuerzo no bastan en nuestra fe en Dios. Lo que importa es buscar la verdad y conseguir transformar el carácter. Este es el estándar que determina si la gente puede ser salvada. La casa de Dios hace la obra de purificar y envía a ciertas personas a reflexionar, para que dejen de hacer el mal y perturbar. Es protección para ellos mismos, y también beneficia la obra de la iglesia. Cierto. Pero su resultado final está determinado por su naturaleza y esencia, por si persiguen la verdad y la senda que toman. Cuando la gente fracasa y cae, si puede reflexionar y arrepentirse sinceramente, tendrán una oportunidad de salvarse. Si no se arrepienten, siguen viviendo con actitudes corruptas y hacen el mal, o se tornan negativos y se resisten, entonces son auténticos incrédulos y malhechores. Son revelados y descartados, y Dios no los salva. Cierto. Dios tiene principios para los que Él salva. Estaba a la defensiva y tenía malentendidos, porque no conocía los principios de Dios para evaluar a la gente ni su carácter justo, y estaba demasiado centrada en mi futuro y destino. A través del aislamiento de mi hermana, gané algo de entendimiento del carácter justo de Dios. Y vi que aunque la gente parezca sufrir y gastarse, si nunca acepta la verdad, no la practica y no se guía por los principios en el deber, al final, esa gente no será salvada. Y Dios la revelará y descartará. Eso es cierto. La purificación de la iglesia también era una señal de aviso, que me permitió hacer introspección y arrepentirme, evitar tomar la senda del fracaso, centrarme en buscar la verdad y cumplir mi deber bien según los principios. Gracias a Dios. Tu experiencia es muy práctica y beneficiosa para mí. Gracias a Dios.